Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la tarde de Todo para Vos, donde compartimos diversos temas, diversidad en temática, eso es lo que me gusta. Cuando armamos el programa pensamos en algo que tenga que ver con los temas que son de actualidad y que a la vez son de interés de toda la ciudadanía, de toda la población. Nos remitimos hoy a la reserva cognitiva. ¿Entendés? ¿Conocés de qué se trata en el funcionamiento de nuestro cerebro? Hoy vamos a hablar de ese tema. También en nuestro espacio sobre sexualidad vamos a hablar de andropausia. Y por supuesto tenemos también la segunda parte del rastrojero, la historia de esa industria nacional que supimos tener en época ya pasada. Muchos temas en la tarde de Todo para Vos. Quédate a compartir. Vamos a hablar también de cine y vamos a divertirnos también con moda, actualidad, en este programa que ya comienza. Abriles Cerveza Artesanal hace posible que todo nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas. Bien, vamos a continuar hablando de industria nacional. Hace muy poquito nos había visitado el señor Walter Bonetto, escritor, historiador, a quien volvimos a convocar. Está nuevamente con nosotros para hablar sobre la historia del rastrojero. Está cumpliendo 70 años este invento argentino, bien nacional, de que vamos a continuar hablando aquí en la tarde de Todo para Vos. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Ivana, muy cómodo. Muchas gracias por tu recepción. Bueno, el rastrojero argentino, que ha sido declarado patrimonio cultural. Sí, seguro, es un patrimonio cultural y es un patrimonio industrial. En el rastrojero está reflejada gran parte de la historia de nuestro país, especialmente de las inquietudes y del tomar conciencia del país que hemos tenido. Nosotros en la primera parte, Iván, habíamos desarrollado las raíces del rastrojero. Y esas raíces son objetivas, claras, contundentes. Y el rastrojero fue un gran vehículo del país. Ahora, ¿cómo fue la producción del rastrojero? Habíamos dicho que el rastrojero nace para recuperar 2.500 motores de tractores mal comprados en el país. Quizás la intención fue buena, aquella intención que nace cuando en el año 1948 el presidente de la República va a la colonia Esperanza a festejar el primer centenario de la colonia y ahí los chacareros le permitieron, digamos, a quien se les permitieron transmitir la inquietud del presidente, que habían dicho que precisaban tractores porque trabajaban todo con caballos. Bueno, la agricultura necesitaba vehículos también y entonces Perón le pidió al ministro de Economía que fuera a Estados Unidos en un viaje de los que hacía y que viera la posibilidad de comprar tractores, pero no era fácil. Y lo único que había encontrado en la fábrica Empire eran 2.500 tractores nuevos, no rezago, excedentes de guerra. Ya la guerra había terminado y el precio era muy favorable, vinieron los tractores y después acá la gente de la Federación Agraria Argentina dijeron no, los tractores eso no sirven porque era para remolcar aviones de los hangares a las plataformas de vuelo. Bueno, no eran para rotar, cuando le ponían un arado atrás el tractor se daba vuelta. Claro, demasiado, pues era poco peso. Y tenía mecánica Willy Overland, entonces lo que hicieron el brigadier San Martín, que era el científico industrial que tenía Perón aquí en Córdoba y que fue en ese tiempo manejaba la fábrica de aviones, dijo, lo vamos a ensayar para hacerle un vehículo. No, dice el presidente, los colonos precisan tractores. Sí, pero andan en vagoneta, andan en carro, también precisan vehículos. La única forma que tienen es recuperar los motores. Y efectivamente se comenzó a desarrollar en la fábrica de aviones, en el taller de transporte, la recuperación de esos motores y se usó el motor, la caja de distribución y algunos elementos más y se lo puso al ingeniero Raúl Gómez, al ingeniero Luteral y al ingeniero Sanguinetti, pero el líder fue el ingeniero Raúl Gómez, en donde desarrollaron esa camioneta y la presentaron. Cuando la presentaron, la demanda
Fue surgía tremenda, por todos lados, claro. y en menos de 2 años, y aquí está, ya estamos en la segunda parte, en menos de 2 años, ¿qué ocurre? Se ocuparon los 2.500 tractores, quiere decir que se fabricaron esos 2.500 Todo un primeros éxito. rastrojeros y se vendían por la República y tenían una alta demanda. Era un vehículo económico, era un vehículo robusto con relación a su capacidad, pero era un vehículo muy, muy aceptado. Cuando se terminan de hacer los motores, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, empezaron a hacer un estudio para encontrar motores diésel. Claro. Que el diésel estaba subvencionado por el Estado y era 3 veces más barato que la nafta. Entonces, bueno, comienza a trabajar el brigadier San Martín para ver cómo podía hacer, conseguir motores diésel, y ensayan un motor diésel Fiat, un motor diésel Borgward y un motor diésel Perkin. Ajá. Y entonces quedó seleccionado el motor Borgward, que se fabricaba en Alemania del Este. Cuando se relacionan con la empresa esta, y bueno, la empresa le da la posibilidad de venirse al país. Claro, estamos hablando de fabricar 5.000 motores por año. En ese año estamos hablando de... 5.000 motores por año, porque la Pero digo, ¿en qué año era eso? Y estamos hablando del año 1956, 57. Claro. Bueno, entonces la fábrica Borgward viene y se instala en Argentina, y está en la provincia de Buenos Aires, y acompaña la producción de los rastrojeros hasta el año 1968. Después del año 1968 sigue la fábrica Borgward, pero ya ellos le proveían un motor de 45 HP, se va un motor de 55 HP, Claro, una cosa fueron así. mejorando cada vez más. Sí, porque el rastrojero había cambiado, en vez de ser la carucita, como decía antes, comienza a fabricarse el caburé. El caburé, que yo la otra vez lo mencionaba, porque Claro. tenía un diseño Bueno, súper novedoso. y después ya en el año 69, 70 comienzan a usarse los motores Indenor, Claro. que eran motores de origen francés, y que hasta el final de la producción del rastrojero se lo realizó, se lo fabricó con esos motores. ¿Y qué tenemos que decir? Que el rastrojero, la primera producción es del año 1952 y la última producción en el 1980. Entre el 52 y 1980 se fabricaron alrededor de 130.000 rastrojeros, un número muy significativo. Claro. 28 años de producción, que si lo dividimos por la cantidad de vehículos, estamos hablando del orden de los 4.500 vehículos por año. Por año, claro. Y como se fabricaba, la demanda era muy alta. Y esa demanda alta significaba que las empresas que venían del extranjero a montar fábricas para elaborar productos similares al rastrojero, como la Pickup Peugeot, como la Ford, como bueno, varias más, la Chevrolet misma, se veían muy condicionadas, porque el líder de la demanda de motores diésel de camioneta era el rastrojero. Seguía siendo el rastrojero, un Y el furor. rastrojero se lo usó en ese tiempo para vehículos de campo, vehículos de pueblo, para ambulancia, para salud. taxi, el Cono Sur. Claro. Y ahora vemos las últimas fotitos ahora en donde podemos mostrar acá, bueno, fíjense el rastrojero diseños. carrozado, era un vehículo asombroso. Bueno, y esa es la foto del último rastrojero, podemos Qué decir el rastrojero 130.000. Que sale de producción. Las primeras líneas de producción del rastrojero, el rastrojero con toldo de lona cubierto, y bueno, también hasta se hacía el carrito para el rastrojero, que acá no lo tengo. Bueno, pero el rastrojero fue un vehículo de mucha nobleza y que estaba apuntando a la posibilidad de llegar a la gente menos pudiente. Y tenía un gran desarrollo en el país. Eso es todo lo que Una te puedo maravilla, decir. la verdad, poder recordar
y enorgullecernos de esa época y de esa gente que, bueno, que tenía ese espíritu, ¿no? de forjar el país, porque no era solamente el invento, sino lo que significó para esa generación. 1980 el último rastrojero. El último rastrojero. 1980. Nacen en 1952 y mueren en 1980, lamentablemente. Triste. Todas las instalaciones de la industria automotriz quedaron todas derruidas. Walter, vamos a continuar hablando de nuestra industria argentina. Hay mucho para comentar. Sí, hay mucho para comentar. Lo hemos hecho en otra oportunidad, pero la verdad que es maravilloso poder recordarlo. Es parte de nuestra memoria y siempre decimos que de hecho de eso estamos hechos, ¿no? Seguro, un país. seguro. Estamos hechos también de esa gente que fue la que primero inició en la industria y en la actividad para dejarnos ese legado a todos los argentinos. No, es que los argentinos tenemos una capacidad asombrosa para construir y sí, tenemos claro que que entender que en el año 1928 pusimos en marcha el primer motor. Y éramos Fabricado el granero bajo del mundo. licencia, pero totalmente fabricado en el país. Maravilloso. Tenemos que hablar del vuelo del Pulqui en el año 1947, que no es por el avión en sí, es la capacidad asombrosa del país de poner en vuelo un avión con esa tecnología. Éramos quinto país en el mundo que hacíamos eso. Maravilloso. Y bueno, y perdimos todo eso, lamentablemente, pero como perdimos los ferrocarriles, como perdimos la marina mercante, como perdimos tantas cosas que le ha restado grandeza a este país. Esperemos que haya cambios. Esperemos ¿No? Que así sea. Hay esperanza, sea. seguramente. Walter, un honor tenerte aquí en la tarde de Todo para Vos. Es un gusto enorme. Walter ha escrito muchísimos libros. Vamos a ir desarrollando en otros espacios seguramente algo más de nuestra industria y de otros temas que seguramente les van a interesar. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima. Ivana. Gracias, muchas gracias a todos.